Buen día, mi nombre es la doctora Brenda González Hernández, trabajo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues para mí es un placer presentarles esta plática que titulé El cerebro triste, neurobiología de la depresión. Bienvenidos, espero que esta plática les sirva de orientación y sobre todo pues que nos quitemos estigmas que están muy arraigados sobre las enfermedades mentales, en especial de la depresión, ya que siempre no siempre, pero la mayoría de las veces pensamos que la gente que tiene depresión, pues que sí puede, que puede salir sola, que a lo mejor se está, como dicen aquí en el norte del país, se está chiflando. Pero la verdad es que es una enfermedad, como vamos a ver, pues bastante grave. Entonces espero que la disfruten, espero que disfruten esta plática y pues de todas maneras saben que queda abierta para cualquier duda o pregunta. Bueno, ¿qué es lo que voy a platicarles? Lo primero, pues es que tenemos que pensar que la depresión, la emoción básica, pues es la tristeza y tenemos que entender qué es la tristeza. Vamos a ver qué es depresión. Yo me voy a enfocar específicamente a la depresión clínica, depresión mayor o depresión unipolar, que es la que es más grave y es la que tiene la tendencia a suicidar más alta. Vamos a ver qué factores están asociados a la depresión, en este caso genéticos, biológicos, y los psicológicos no los voy a tocar porque pues ahí tiene que ver muchos factores, entre ellos la crianza, la experiencia, la educación, que realmente pues sería muy larga la plática. Entonces solamente me voy a enfocar en genéticos y biológicos. Y por último pues el tratamiento. En este caso para la depresión clínica o la depresión unipolar pues el tratamiento que se utiliza es el farmacológico y realmente necesita también tratamiento farmacológico el paciente y lo ideal pues es que también esté acompañado de psicoterapia. Bueno, generalidades, pues como les mencioné, yo les voy a hablar del desorden depresivo mayor o depresión mayor o también conocida como depresión unipolar. Tenemos que entender que esta enfermedad es una condición médica psiquiátrica. Dentro de las cosas muy apremiantes y que la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos años lanzó una alerta con referencia a la depresión es que cerca de 350 millones de personas, es decir, alrededor del 20% de la población mundial está padeciendo depresión, que probablemente este número ya ahorita es mucho más grande debido pues a la contingencia sanitaria por la que estamos viviendo, que ha aumentado muchísimo los casos de depresión y ansiedad. En este caso también la depresión se considera la 10ª causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, por lo tanto realmente es una condición severa y puede llegar a ser incapacitante. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener que es la tristeza. Y la tristeza pues es una emoción, no es una emoción que sea desconocida, todos sentimos tristeza en algún momento. Entonces, tristeza es los sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo, desánimo, entre muchos otros. Al final, recuerden que ahorita estamos en un plano subjetivo donde cada uno de nosotros va a sentir la tristeza de una manera muy particular. Y es algo que también debemos de aprender a respetar y a entender. Que no todos vamos a sentir tristeza por lo mismo, ni todos vamos a sentir tristeza de la misma forma. Entonces tenemos que aprender a que a lo mejor para mí lo que la otra persona está padeciendo es insignificante, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi definición de tristeza, pero para esa persona es algo totalmente devastador. Y por eso pues hay que comprender que para él es devastador, ¿no? Quitarnos un poquito esos juicios de que si no siente o no piensa igual que yo, pues entonces lo minimizo. Y la tristeza pues opera en el individuo llevándolo pues a algo que denominamos el malestar y generalmente la tristeza es debido a un evento previo, que un evento previo pues definitivamente es un factor estresante, es una pérdida, ¿sí? Entonces siempre va precedido de ello. En el caso de la depresión, pues por lo regular siempre va precedido de un evento. Como yo les mencioné, realmente es inevitable que sintamos tristeza. Y es inevitable que a lo mejor durante el día sintamos varios momentos tristeza. Eso es algo normal, es parte de nuestra esencia humana. ¿Cómo se vuelve un problema cuando la intensidad y la frecuencia es mayor? ¿Sí?
Entonces siempre tenemos que pensar que la tristeza no hay que tenerle miedo definitivamente a sentirnos triste, pero sí siempre estar alerta de cómo está nuestra tristeza, en qué grado está. Y definitivamente la tristeza funge como un catalizador de un proceso de restauración. Generalmente, cuando nos sentimos tristes, pues buscamos la manera de sentirnos mejor. Entonces, definitivamente, muchas de las personas que van a terapia, pues es porque se sienten tristes y sienten un malestar. Entonces, si consideramos que es una emoción que te lleva a reestructurarte, te lleva a establecerte como una mejor persona y hacer cambios a lo mejor radicales en ti mismo, ¿no? Bueno, esto es la tristeza. Depresión. Depresión proviene de una palabra latina, de origen latín, que es depressius onis, y en este caso pues es un síndrome, una enfermedad, un desorden caracterizado por una tristeza profunda, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, es una tristeza que predomina la mayor parte del tiempo y con una intensidad que es hasta cierto modo incontrolable por la persona. Dentro de lo que es el desorden, pues tiene varias sintomatologías que más adelante os voy a decir, pero incluye inhibición de las funciones psíquicas, tiene trastornos neurovegetativos, como ya les he venido mencionando, requiere tratamiento farmacológico y psicológico, y dentro de las complicaciones muy graves de la depresión unipolar es que generalmente tienen tienen tendencia a suicida y muchos de ellos se van a suicidar lamentablemente. Entonces sí, uno tiene que poner mucha atención cuando vemos a alguien que esté cayendo en una depresión profunda o si nosotros estamos sintiendo que la tristeza se está volviendo incontrolable. Pues se cree que afecta a 1 de cada 5 personas, aunque yo les vuelvo a decir, bueno, estas estadísticas están pre-pandemia. Ahorita las estadísticas no se han podido realizar como deberían de ser, pero probablemente pues ahora a lo mejor se subió hasta 2 por cada 5 personas. 10% de adultos, es decir, alrededor de 100 millones de personas en un año tienen síntomas de depresión. De estos 100 millones de personas, a lo mejor la mitad va a desarrollar completamente el desorden de depresión unipolar. O sea, realmente es un desorden de mucha incidencia. La Organización Mundial de la Salud pues está lanzando este estimado que para el 2030 será la primera enfermedad con mayor incapacidad laboral y de riesgo de muerte prematura, y de hecho por eso ahorita se hizo una reforma laboral aquí en México donde por ley, si tú te sientes abrumado mentalmente, tu jefe te debe dar permiso para descansar, vamos a decir, descansar mentalmente unos días para que te puedas recuperar. Eso es algo muy bueno porque siempre las enfermedades mentales no estaban dentro de las condiciones para que tú pudieras tener un permiso laboral, y ahora pues se hizo esa reforma y ahora sí ya es un permiso laboral con goce de sueldo. Entonces eso está bien para podernos reestructurar, y en este caso pues es la primera causa de pérdida de vida efectiva en mujeres y es la tercera causa de pérdida efectiva en hombres. O sea, realmente es preocupante la estadística acerca de la depresión y que lamentablemente cada vez está afectando a más pequeños, ¿no? O sea, ustedes han visto, el año pasado hubo varios casos aquí en México de niños que se suicidaron y cada vez es más común, y pues también de muchos adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, debe tener por lo menos 5 de estos síntomas que les voy a mencionar. El primero de ellos pues es un estado de ánimo triste, disfórico, o sea, sin alegría, o irritable. Esto de irritable hay que tomarlo muy en cuenta porque por lo regular en los niños la depresión no se manifiesta como en adultos. O sea, en el adulto pues se ve triste, está llorando, y en los niños no. O sea, no es común ver a los niños pues así llorando por los rincones. En este caso los niños manifiestan su tristeza a través de estar extremadamente irritable. Entonces, si ustedes ven a un niño que esté muy, muy irritable, o sea que de repente cambia la irritabilidad
probablemente pues hay que explorar y a lo mejor está sufriendo o está teniendo algunos síntomas de depresión. Otro síntoma cardinal pues es la anedonia. La anedonia, acuérdense, A es sin, entonces, y edonia es placer, entonces es sin placer. Y literalmente, o sea, las personas con depresión no sienten placer de ninguna especie. Y se puede ver porque antes a lo mejor le gustaba mucho leer y ahora ya no lee, o sea, ya le perdió el gusto a la lectura. Generalmente siempre te dicen así, es que a mí antes me motivaba, tenía mucho gusto o me ponía muy contento el dibujar y ahora ya no siento nada. Eso es anedonia. Otro de los síntomas pues es disminución del apetito o al contrario, aumento del apetito. Entonces es común que durante este periodo de depresión pues la persona baje peso. Aquí algo importante, o sea, es una pérdida de peso sí significativa, pero no preocupante, por así decirlo. O sea, sí pueden llegar a bajar, no sé, 5 kilos, pero pues a lo mejor las personas a su alrededor pues no lo van a notar, o al contrario, a lo mejor hasta le van a dar el reforzamiento positivo, ¿no? O puede subir, por lo regular si suben mucho más, o sea, pueden llegar a subir hasta 10 kilos. Entonces, siempre que ustedes vean a un niño, a un adolescente que empieza a fluctuar su peso, bueno, pues hay que acercarse y preguntarle, pues justamente si se ha sentido triste, si ha dejado de hacer cosas que usualmente le gustaban y pues ir explorando alguno de estos síntomas que les estoy platicando. Otro de los síntomas pues es insomnio, es decir, no puede dormir y aquí puede ser que hay varios tipos de insomnio, entonces puede ser que se duerma rápidamente pero despierte fraccionadamente en la noche y le cueste mucho trabajo volver a dormir, o puede ser que le cueste mucho trabajo dormirse, o sea que esté ahí, como se dice, dando vueltas en la cama, ¿no? Y que a lo mejor pase 2 horas ahí dando vueltas en la cama sin poder dormir. Ya cuando se duerma, pues podríamos decir que se va corrido. O puede ser que se duerma y despierte, no sé, a las 3 de la mañana y ya no pueda dormir, ¿sí? O lo contrario, que tenga hiperinsomnio. ¿Qué quiere decir esto? Que duerma demasiadas horas. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ay, es que mis alumnos duermen durante el fin de semana 12 horas, 14 horas seguidas. Bueno, hay que tomar en cuenta que es fin de semana. Si ya eso lo hace regularmente, bueno, pues a lo mejor hay que explorar estos síntomas y pues si presenta más 5 de estos, pues a lo mejor sí hay que invitarlo pues a que vaya a una asesoría. Otro pues es la astenia, que es igual, es sin. En este caso es como sin motivación, que va muy de la mano con la anedonia. Entonces la astenia es esa incapacidad de tener como que el gusto por la vida. O sea, de repente ya no sienten ese gusto, ya no tienen esa motivación de levantarse, de hacer las cosas. Y pues a final de cuentas va acompañado esta astenia o esta desmotivación con sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa. Entonces el adolescente o la persona, el chico, se comienza a decir, es que yo no sirvo para nada, es que lo mejor sería que yo no estuviera, o yo creo que si yo me muero nadie se va a dar cuenta, a nadie le hago falta. Disminución de la capacidad intelectual. Aquí, ojo, o sea, no es que de repente de un niño de 10 falló ya su cognición y entonces ya se fue a cero, no. Sino más bien como está tan preocupado o está tan abrumado por esos sentimientos, esos pensamientos de inutilidad, de culpa, pues que no pone atención. No es que no quiera, es que no puede porque no le haya sentido a ese tipo de cosas, ¿no? Pensamiento recurrente de muerte o ideas suicidas, que eso, bueno, si ya tiene algo así, pues hay que, definitivamente ese adolescente, ese chico, pues hay que llevarlo inmediatamente a valoración. En este caso, pues recuerden, están las ideas de muerte y están las ideas suicidas y pues la planeación suicida, ¿no? Si ya tiene planeación, o sea, que ustedes le preguntaran, oye, ¿te has pensado algún día morir? Te dice sí, y si le preguntas, ¿y ya sabes cómo? Y te hace toda una planeación. Bueno, definitivamente ese chico necesita ayuda, pero urgente. Y algo muy importante, muchas veces se dice, ay, es que el que platica no se va a suicidar. No, sí se suicida, ¿sí? Y mucha gente dice también, es que los suicidas no avisan. No, sí avisan,
pero a veces son señales tan chiquitas que la gente pues no se da cuenta, pero por lo regular siempre avisan. O sea, tanto los que platican como los que no platican, o sea, todos tienen el riesgo de si ya tiene una ideación suicida, es muy importante tener atención a esa persona, ¿no? Rumiar y pensar de manera excesiva, en este caso, siempre con pensamientos de autocrítica, de autoculpa, de autocastigo. Y pues desesperanza, ¿no? La pérdida del sentido de la vida y donde ellos piensan que la única solución a toda su problemática muchas de las veces es morirse. ¿Cuánto tiempo tienen que estar estos factores? Pues por lo menos durante 2 semanas o puede estar por meses, pero si está presente por 2 semanas, mi sugerencia sería que inmediatamente lo llevaran a una valoración, pues en este caso valoración de tipo psiquiátrica, para sobre todo detectar si hay un riesgo de suicidio inminente. Y pues lo mejor que yo les pudiera sugerir es que si el psiquiatra dice hay que internarlo, internelo. O sea, es lo mejor que uno puede hacer. Yo sé que suena muy fuerte, pero de verdad es la única manera de poder controlar todo eso que trae esa persona de una manera, pues, de una manera confiable, ¿sí? Porque a veces muchos papás no quieren internarlos y se los llevan a casa, pero no los cuidan, ¿no? Y a final de cuentas el chico termina suicidándose, ¿no? Y le echan la culpa al médico y pues no, o sea, es un trabajo multidisciplinario. Yo por eso siempre que llegan a mi práctica chicos con tendencia suicida y que el psiquiatra les recomienda que se internen, yo siempre les digo internense. ¿Cuánto va a ser el internamiento? Pues por lo menos 2 meses. Tampoco es tanto tiempo, va a depender mucho cómo responda el tratamiento. Pero yo sí les sugiero mucho que si hay por lo menos 5, ustedes detectan 5 de estos, incluyendo la ideación suicida, llévenlo a un psiquiatra, a una valoración psiquiátrica y inmediatamente que se intervenga. Bueno, esta es la sintomatología de la depresión. ¿Qué? ¿O cuáles son los factores asociados a la depresión? ¿O por qué de repente una persona tiene una pérdida y desarrolla depresión clínica? Es lo que es el origen de la enfermedad. Realmente se dice multifactorial, es decir, que son muchos factores los que pueden hacer que una persona sufra depresión, pero bueno, son 3 factores. Uno es la carga genética, definitivamente aquí los genes sí juegan un papel muy importante. En este caso de los genes, bueno, si en tu familia o en la familia del alumno hay antecedentes de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, de trastorno obsesivo compulsivo, bueno, pues la probabilidad de que tú desarrolles o que el alumno desarrolle alguno de estos 4, pues sí es más alto que la población en general. Todos tenemos un porcentaje de desarrollar depresión. Aquí, ¿de qué va a influir que tú desarrolles o no? Bueno, pues como les digo, de la carga genética. También va a haber factores biológicos, ¿no? Entre ellos, pues están las sustancias que fabrica nuestro cerebro, que se llaman neurotransmisores. También, si ya está el proceso de depresión, o sea, si una persona ya está deprimida, realmente va a haber cambios en el cerebro, que es lo que yo ahorita les voy a platicar, que esto es de lo más nuevo, de una de las cosas más nuevas de la depresión, porque antes se pensaba que la depresión sí era una enfermedad pues severa, pero que no ejercía tanto estrés en el cerebro como para hacer cambios. Y ahora lo que ya se sabe es que sí, o sea que sí es una enfermedad muy estresante para el cerebro, que hace cambios microscópicos, es decir, a nivel de las neuronas, y macroscópicos, es decir, de lo que se ve a simple vista. Y de lo más nuevo que hay en cuestión de factores biológicos asociados a la depresión, pues son estos factores inmunológicos, es decir, de nuestras células de defensa, y también algo que se llama neuroinflamación, que es la inflamación que tiene el cerebro. Cuando estamos enfermos de gripe, estamos enfermos de diarrea, de cualquier enfermedad que ustedes piensen, siempre va a haber inflamación. ¿Qué quiere decir inflamación? Es la respuesta que trata de dar el cuerpo pues a defendernos contra lo que nos está haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, ahorita piensen en el COVID. El COVID
o sea, el virus entra al cuerpo, entra a los pulmones, y los pulmones, para defenderse, hacen inflamación. Y con eso pues tratan de defenderse. El problema es que a veces se le pasa al cuerpo e inflama demasiado, y la inflamación genera muerte, ¿sí? Muerte celular. Entonces aquí estaríamos hablando que la depresión causa que haya una inflamación en el cerebro, y esa inflamación, como es intensa, entonces va a causar muerte de las neuronas. Y por último, pues yo les había platicado, también están los factores psicosociales, que les vuelvo a decir, pues aquí son muchos factores que podrían estar involucrados para que una persona desarrolle una depresión, pero como yo les vuelvo a decir, pues yo no los voy a tocar, me voy a enfocar a los genéticos, y pues en mayor tiempo me voy a enfocar a los biológicos, que a final de cuentas creo que todos van a impactar pues en lo que es lo psicosocial, ¿no? En este caso, pues lo que tú piensas. Entonces, bueno, vamos con los factores genéticos. Aquí hay ciertos genes. Recuerden que los genes es la información que tenemos en nuestras células, y esa información genética pues viene por lo regular de nuestros padres. Bueno, no por lo regular, viene de nuestros padres, ¿no? El 50% viene de tu papá y el 50% de tu mamá. Obviamente, no todo es la carga genética, o sea, no todos somos papá y mamá, porque pues también hay algo que se llama epigenética, que son cambios que nosotros solos podemos hacer. Por eso nosotros nos parecemos a nuestros papás, pero no somos idénticos a nuestros papás, y es gracias pues a esos cambios que nosotros podemos hacer, que se llaman epigenéticos. Pero hablando de los genes, que es la información que tienen las células, pues sí se sabe que hay ciertos genes que no funcionan adecuadamente, y esos genes hacen que una persona pueda o tenga mayor probabilidad de desarrollar depresión que otra persona que tiene el gen, vamos a decir, normal, ¿no? Así que son genes dañados y genes normales. Entonces yo aquí les voy a mostrar esos genes que tienen daños, ¿sí? Que a final de cuentas, ¿por qué están dañados? Pues eso tampoco se sabe, ni tampoco se sabe por qué de repente se dañan, ¿no? Y de repente surge la depresión, que se han visto en estudios de poblaciones que tienen depresión, y dan una muestra de sangre, se hacen análisis moleculares, se analizan cada uno de los genes, y entonces se ve qué gen está enfermo, ¿no? O está defectuoso, y eso pareciera ser que aumenta la probabilidad de tener depresión. Entonces, realmente hay varios, ¿no? Aquí les presento algunos, pero bueno, les vuelvo a comentar. Realmente la depresión es multigenética, es decir, son muchos los genes que están involucrados en toda la enfermedad, en todo el desorden de depresión. Pero les digo, con estos estudios que se han hecho en mucha gente que tiene depresión, pues se han visto que estos están dañados. El primero de ellos pues es el gen o el cromosoma X. El X, acuérdense que es el que tenemos las mujeres, ¿no? Acuérdense que las mujeres somos XY y los hombres son YY, si mal no recuerdo. En este caso, ¿por qué el cromosoma X? Bueno, todavía no se sabe bien qué gen específicamente, sino se ve que es todo el cromosoma, porque la incidencia de la depresión es mayoritariamente o mayormente en mujeres que en hombres. Aunque yo quiero hacer aquí un paréntesis, creo que también es una cuestión cultural, puesto que a las mujeres se les permite, vamos a decir, expresar sus emociones de una manera más abierta que a los hombres, ¿no? O sea, a los hombres siempre se les ha dicho, tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar emociones, tú no puedes hacer esto. Y entonces yo no creo que no sientan depresión, sino simplemente la sienten, pero no la exteriorizan tan fácilmente como en el caso de las mujeres. Aunque afortunadamente esto está cambiando, ¿no? O sea, ahí podemos ver un poquito la igualdad de género, y cada vez es, bueno, y también tristemente cada vez vemos más varones o más hombres que padecen depresión, porque pues ya se está dando más esta apertura a que puedan expresar sus emociones, ¿no? Otro gen, cromosoma, que está muy relacionado con la depresión, pues es uno que es el 11, y este cromosoma 11 tiene un gen que se llama tirosina hidroxilasa. Esta es una enzima es una proteína
que lo que hace es producir ciertas cosas. Entonces, esta enzima lo que hace es que ayuda para que nosotros podamos producir ciertas sustancias que nuestro cerebro necesita para poder funcionar, que ya les había mencionado que se llaman neurotransmisores, que ahorita les voy a platicar cuáles son. Otro es el cromosoma 17, que tiene una proteína que se llama así, o sea, tiene un nombre bien raro, se llama SLC6A4. Esta es una proteína que lo que hace, hagan de cuenta, está la célula y para poder introducir cosas de afuera de la célula necesitamos una proteína grandota que se llama transportador. Y lo que hace es, de lo que está afuera lo puede meter adentro de la célula, y lo que está dentro de la célula, estas proteínas llamadas transportadores, los pueden sacar. Entonces, así es como se hace el intercambio. Bueno, una de las maneras en las que se hace el intercambio de sustancias, de moléculas, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. En este caso, esta proteína que les menciono aquí es esa, es un transportador, que en este caso se llama transportador de serotonina, que su abreviatura es CERT, que ahorita les voy a platicar un poquito más de ella. Otro gen es el cromosoma 2, que tiene esta proteína que se llama CREP1. Esta proteína es una proteína que hagan de cuenta que cada vez que se activa puede activar a que se procesen otros genes. Entonces, cada vez que se prende, entonces hay más genes y entonces pues hay más proteínas y hay más cosas, ¿sí? En este caso, ¿qué relación directa tiene con la depresión? Pues todavía no es muy bien conocida, pero se ha visto que está modificada en las pacientes que tienen depresión. Y otro gen, pues el cromosoma 10, que tiene estas dos proteínas que se llaman sirtuina 1 y LHPP, que la verdad estos genes y estas proteínas, estas dos son proteínas, realmente no se sabe o sea, en qué parte de la depresión están, pero en esos estudios que les digo que se hacen a muchas personas que tienen depresión, salen dañados, ¿no? Entonces, todavía, a pesar de que ha avanzado mucho la ciencia, todavía hay muchas cosas que no sabemos científicamente acerca de la depresión y acerca de los mecanismos de la depresión. Entre ellas están estas dos proteínas que realmente, ¿cuál es su participación? Todavía se está estudiando. Aparte de estos que son los que más se han observado en los pacientes, pues están otros, que se llama ApoE, que se llama MAOA, que es un receptor de un neurotransmisor que se llama serotonina, está que es se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que el BDNF es una sustancia que nosotros fabricamos que sirve para que sus neuronas estén grandes, puedan repararse. O sea, realmente es un factor que ayuda a que estén bonitas sus neuronas. Y cuando falla, pues las neuronas se ponen, vamos a decir, feas. Y muchos otros genes que se han relacionado. Yo les traje pues los más importantes. Los factores biológicos, pues lo primero y de lo que más se sabe pues es justamente de esas sustancias que nosotros fabricamos, que las sustancias que fabricamos nosotros, que se llaman neurotransmisores. Y yo creo que sí han escuchado este nombre, que es la serotonina. De hecho, la serotonina se conoce como la molécula de la felicidad y pues por eso está tan asociada a lo que es depresión. En este caso nosotros fabricamos serotonina todo el tiempo, ¿sí? Y pues en términos generales pues sí ayuda a que tengamos el estado de ánimo pues normal, vamos a decir. Y de hecho hay ciertas cosas que favorecen a que nosotros fabriquemos más serotonina. ¿Cómo qué? Bueno, hay alimentos que son, hagan de cuenta que cada vez que los comemos fabricamos mucha. Una de ellas pues es el comer huevo, el comer plátano, el comer carnes rojas, el comer pescado. Esos alimentos son ricos en un aminoácido, que es una sustancia que se llama triptófano. El triptófano es una sustancia que en el cerebro, hagan de cuenta que se corta, vamos a decir, o que se transforma
y al final va a llegar a ser serotonina. Entonces yo creo que ustedes de repente se comen un bistecito y si dicen, ¡ay, qué rico! Bueno, esa es la serotonina, ¿no? Ahí está, bueno, la serotonina más otras cosas, ¿no? Pero esa sensación de que, ¡ay, qué rico ese! O me siento súper bien, o que después de comer un bistecito nos sentimos así súper tranqui, pues tiene que ver por la serotonina. Bueno, ¿qué pasa en los pacientes que tienen depresión? O sea, ¿cómo se modifica la serotonina? Bueno, en este caso la serotonina se encuentra disminuida, es decir, que aparentemente tienen menos serotonina que una persona que no tiene depresión. En este caso, ¿por qué o qué causa que haya menos dopamina en estas personas, menos serotonina en estas personas? Pues se cree que es dos cosas. Uno es que por alguna razón su cerebro no puede producir la serotonina. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay muchas teorías, pero pues ¿cuál de todas es? Pues realmente todavía no se conoce. Lo único que se conoce es que está a la baja. Entonces, pues parecía ser que es porque no se puede producir o se produce tal vez menos. Hay varias posibles alternativas. Y la otra, ¿se acuerdan que les acabo de platicar de esas proteínas grandotas que se llaman transportadores, que son las que mueven ciertas sustancias de adentro para afuera y de afuera para adentro? Bueno, en este caso, para que la serotonina pueda entrar de nuevo a la neurona y entonces nosotros siempre tengamos serotonina disponible, para que pase eso, hay un transportador que ya les había comentado ahorita que se llama SERT, transportador de serotonina. En este caso se ha visto que este gen que les acabo de platicar ahorita en los factores genéticos está dañado, ¿sí? Esos daños se llaman mutaciones. Entonces tiene unas mutaciones que entonces hace que el transportador, hagan de cuenta que en vez de meter 2 moléculas de serotonina, mete 5. O sea, se vuelve súper eficiente, súper rápido. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que entonces no va a haber serotonina en el espacio, pues para que pueda ejercer su acción, porque rápidamente la remueve. Entonces, a final de cuentas, nos vamos a este punto. Como este está súper eficiente y no deja que haya serotonina, pues entonces la serotonina se encuentra disminuida, pues para ejercer sus efectos, ¿sí? Entonces, si lo vemos aquí en este cerebrito, lo que ven aquí en verde es donde tenemos serotonina, y se fijan, pues tenemos serotonina prácticamente en todo el cerebro. En todo el cerebro se encuentra disminuida, por eso la persona pues tiene estos síntomas de que no se siente bien, de que se siente triste, de que siente que no sirve para nada, etc. Aparte de la serotonina, hay otro neurotransmisor o otra molécula que se llama noradrenalina o adrenalina, que también yo creo que ustedes la han escuchado en varias ocasiones porque dicen, por ejemplo, la gente que le gusta mucho hacer ejercicio extremo, dicen, es que necesita la adrenalina para sentirse bien. Y sí, o sea, la adrenalina es una molécula que nos ayuda a estar en vigilia, que nos ayuda a estar en alerta. Y pues sí, cada vez que hacemos ejercicio o estamos bajo una emoción, pues se libera la adrenalina y entonces tú te pones así como más vivo, ¿no? Por ejemplo, estás caminando por la noche y está medio oscurín y de repente, así como que de rojo, ves que alguien te está siguiendo, esa sensación de que me están siguiendo y empiezas a aumentar el paso, bueno, tiene que ver por la adrenalina, ¿sí? Es justamente eso lo que hace. Bueno, ¿qué pasa en los pacientes con depresión? ¿Se acuerdan que les dije que había astenia? O sea, que perdíamos la motivación, las ganas de vivir y demás. Bueno, probablemente es porque la adrenalina también está disminuida en los pacientes con depresión. Entonces, igual, si lo vemos aquí en este cerebro, ¿no? Todo lo que ustedes ven aquí en azulito, pues es donde tenemos adrenalina o no adrenalina. Y pues se fijan, también tenemos en todo el cerebro. Y en este caso, pues también está disminuida. Las que en los últimos años se ha implicado, pues son los endocannabinoides o cannabinoides, ¿sí? Yo creo que todo el mundo ubica la planta de la marihuana. La marihuana tiene
unas moléculas que se llaman cannabinoides. En este caso yo les estoy hablando acuérdense que es lo que nosotros producimos. Nosotros producimos una molécula muy parecida a la que tiene la planta. Como es muy parecida a la que tiene la planta, o sea, la que tiene la marihuana, pues por eso le pusimos endocannabinoides. En este caso, ¿de dónde viene la idea? Bueno, se ha visto que el abuso de cannabis, el abuso de marihuana, en las personas que lo fuman, pues tienen alteraciones del estado de ánimo. Es decir, se pueden poner muy, muy eufóricas, o se pueden poner muy tristes, o se pueden poner muy ansiosas, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de que este sistema está alterado o que puede estar implicado pues en que tú te sientas triste o te sientas alegre o te sientas con miedo, ¿no? Entonces hicieron unos estudios, ¿no? En este caso con unos pacientes deprimidos, suicidas, consumados. ¿Qué quiere decir? Personas que tenían depresión y que lamentablemente se suicidaron, ¿no? En este caso, cada vez que alguien fuma marihuana, ¿sí? La marihuana se va a pegar a una proteína en el cerebro que se llama receptor a cannabinoides, o sea, es una proteína muy específica en el cerebro. Lo que hicieron en estos pacientes suicidas consumados era ver cómo se modificaban estos receptores. Entonces, esto es lo que se vio. Entonces, esta barrita blanca es cuántos receptores a cannabinoides tiene una persona o un cerebro de una persona que murió de otra cosa, ¿no? Entonces, esto es como nuestro control. Y la negrita, esas son los pacientes que les acabo de decir, pacientes suicidas consumados. Y vean cómo aumenta. Es decir, que cuando la persona tiene depresión hay cambios en este sistema de cannabinoides. O sea, aparte de que hay una disminución de serotonina y de noradrenalina, también este sistema, o sea, hay un desbalance muy importante en las sustancias que nosotros fabricamos. Entonces aquí se ve, ¿no? Pues hay más, las rayitas negras significa que hay más. Nos lleva pues a que los endocannabinoides, o sea, lo que nosotros fabricamos, están aumentados. Vimos que el receptor CB1 está aumentado. Y este receptor CB1 puede modificar otras cosas, entre ellos los neurotransmisores como serotonina y noradrenalina y otra cosa que se llama el eje HPA, que ahorita les voy a platicar. Entonces pareciera ser que todos estos factores, ¿sí? Son como que todos se juntan pues para que un paciente tome la decisión de suicidarse. Estos que son desbalances neuroquímicos, les digo que lo más nuevo pues es también estos cambios a nivel macroscópico, o sea, a nivel a simple vista. En este caso se ha visto que disminución, o sea, que el volumen de nuestro cerebro en un área muy particular que se llama corteza prefrontal, también se vuelve más delgadita, y generalmente cuando algo se vuelve más delgadito en el cerebro es porque se están muriendo las neuronas. Aparte de esto, pues otra área que se llama el giro cingulado, la corteza cingulada, también está más delgadita, que quiere decir que probablemente hay muerte neuronal. Otro núcleo es la amígdala, ¿no? Que también disminuye su volumen, y el hipocampo, que es un núcleo que tiene que ver mucho con la memoria, también pareciera ser que disminuye su volumen. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona tiene depresión hay muerte neuronal. Y esto pues se ha visto a nivel microscópico, o sea, ya cuando se analizan a las neuronas. Entonces hay daño a nivel de la plasticidad sináptica, es decir, de cómo las neuronas se están conectando. Hay reducción de células gliales. Las células gliales son unas células que son como el sistema inmunológico del cerebro. Y hay otras neuronas que se llaman GABAérgicas, que son, bueno, se consideran inhibitorias. Y estas también hay una reducción en la corteza prefrontal, o sea, pareciera ser que sí hay una muerte de las células. O sea, imagínense entonces qué grave es para el cerebro esto de que ya se estén muriendo cuando una persona tiene depresión. Y pues hay reducción de células y volumen del hipocampo, que les acabo de decir, bueno, pues el hipocampo pues es el centro de la memoria. Y pareciera ser que todo esto, ¿a qué se debe? Pues pareciera ser porque nosotros fabricamos una sustancia que se llama glutamato, que es un excitador.
¿Qué quiere decir excita? Pues que activa mucho a las neuronas. Entonces, como las está excitando mucho, las neuronas pues están sobreactivadas y no saben qué hacer y empiezan a aprender otras vías que tienen que ver con estrés oxidativo, que el estrés oxidativo es cuando se oxida, ¿no? Cualquier célula o cualquier cosa que se oxide, pues se daña, ¿no? Simplemente vean un tornillo cuando se oxida, pues se daña, ¿no? O sea, hasta se puede romper, ¿no? O sea, el metal se rompe cuando se oxida, pues es igual en el cerebro. Si hay muchos radicales libres, mucha oxidación, pues se rompe la neurona, se muere la neurona y pareciera ser que todo cognición, todo esto que está pensando el paciente, pues a final de cuentas también tiene impacto a nivel celular. Entonces, bueno, miren, aquí yo les traigo, estas son neuronas del cerebro, esta es la glía o la microglía y este es el astrocito. En una persona que no tiene depresión, pues el glutamato que les acabo de platicar, que es el que es el tóxico o el excitador, pues va a activar, pero no va a causar daño. En el caso de la depresión, pues se cree que es demasiada la liberación de glutamato, o sea, de esta excitación, y entonces hace desbalance en todas las neuronas del cerebro, y eso hace que entonces comiencen a tener cambios que se llaman cambios plásticos, pero cambios plásticos que no son favorables, ¿sí? O sea, que son desfavorables para el cerebro, entre ellos pues la muerte neuronal. Y entonces empieza a haber muchos cambios que pues a lo mejor muchos de ellos van a incidir en que favorezcan el que la persona tome la decisión pues de quitarse la vida. Les comenté que algo de lo más nuevo pues es los procesos de inflamación. Entonces, para que pueda haber inflamación, o sea, que se inflen las células, pues tienen que liberarse unas sustancias que se llaman citoquinas. Las citoquinas se liberan, de hecho yo creo que lo han escuchado ahorita con el COVID, porque se ha dicho mucho esto de que hay un aumento de liberación de citoquinas, o sea, de puras cuestiones proinflamatorias. Y en este caso, estas sustancias activan a otras células que se llaman macrófagos, que lo que van a hacer los macrófagos, lo que hacen es comerse a las células, ¿sí? Se las comen literalmente porque es como la manera de el cuerpo responder ante un daño que piensa que está pasando, ¿no? Entonces se la come. El problema de los macrófagos y de las citoquinas es que se liberan masivamente. Entonces los macrófagos no distinguen entre célula buena y célula mala. Entonces empieza a comer todo. Y eso pareciera ser que también pues da síntomas de depresión. En este caso las citoquinas son unas sustancias, ¿no?, que se liberan, son muchas. Entre las más importantes que se han asociado con la depresión, pues está esta que se llama interleucina 6, interleucina 1 y otro que se llama TNF-alfa, que de hecho a lo mejor algunos de estos, si han leído algo de COVID, pues también se liberan. También se ha observado que en ciertas condiciones, ¿no?, por ejemplo, en ciertas enfermedades se da tratamiento crónico con interleucinas, como ejemplo en cáncer o en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces se les da tratamiento por mucho tiempo, en este caso con una interleucina diferente a esta que se llama 1-beta, y esta interleucina, fíjense, eleva la expresión del transportador que les comenté, del transportador SERT. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se eleva la expresión del SERT pasa lo mismo. Hagan de cuenta que como hay mucho, rápidamente libera o rápidamente capta la serotonina que es liberada, y entonces a final de cuentas, ¿qué te va a dar? Disminución de serotonina. Y también otras cosas interesantes que no hay muchos estudios que lo han correlacionado, es que se han encontrado en pacientes un aumento de autoanticuerpos para serotonina. Acuérdense, los anticuerpos son esas sustancias que se liberan, como por ejemplo ahorita con el COVID, ¿no? Cuando una persona tuvo COVID hace anticuerpos y entonces es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo contra el virus, ¿no? En este caso lo interesante es que se han encontrado anticuerpos contra serotonina, o sea, pareciera ser que en algún momento
o a lo mejor en un futuro la depresión pudiera tener algo de una cuestión autoinmune, como de las enfermedades autoinmunes, como ejemplo del lupus, ¿no? Que ya sabemos que el lupus es cuando ataca el cuerpo a sí mismo. Les digo, esto no se ha encontrado tanto, pero bueno, ahí está esa idea también y que está apoyada con las cuestiones inflamatorias. Entonces, fíjense bien, hay aumento de señales proinflamatorias, o sea, para que se inflamen las neuronas y por lo tanto pues se mueran, porque acuérdense que muchas de ellas se van a morir. Y eso da un aumento en la captura, en este caso por el SERT, ¿se acuerdan? O sea, hay incremento, o sea, estas señales inflamatorias hacen entonces que haya más producción del transportador y recuerden, esto va a ser igual a menor serotonina y por lo tanto pues más deprimido el paciente. Pero el cuerpo, la verdad es que el cuerpo es una maravilla y el cerebro también, o sea, el cerebro es maravilloso. Y entonces dice, bueno, como tengo mucho SERT, o sea, tengo mucho que me quite, pues entonces yo voy a compensar aumentando los niveles, ¿se acuerdan? De triptófano, que se acuerdan que el triptófano es una sustancia que podemos tener en los alimentos que ayuda a que se produzca serotonina. Entonces, trata el cuerpo aumentando el triptófano para poder compensar y elevar los niveles de serotonina. ¿El problema cuál es? Pues que no puede, ¿no? O sea, no puede compensar todo el tiempo. En este caso, ¿por quién se da este aumento de la captura o de los transportadores? Pues por la interleucina 1 beta y quien trata de compensar la interleucina 8 beta. Algo también de lo más nuevo, que a lo mejor también no lo han escuchado, es del eje intestino-cerebro. Entonces, se ha visto que de acuerdo a lo que comemos, nosotros podemos alterar nuestras bacterias que tenemos en el intestino principalmente. Entonces, la dieta altera a la interleucina 6, que la acabamos de ver, en el hipocampo. Y también se ha observado que pacientes que padecen colitis o gastritis, también hay una disminución de serotonina y eso aumenta la inflamación en el intestino. De hecho, generalmente colitis, gastritis van de la mano con tristeza y con ansiedad. Y también se ha visto que cambios en la microbiota es las bacterias que tenemos en el estómago, se ha asociado con conductas depresivas y ansiosas. Entonces, bueno, miren, si lo vemos aquí en este esquema, pues nosotros vamos a tener aquí nuestro cerebro, acá está nuestro intestino. Nuestro intestino también tiene la capacidad de producir ciertas moléculas como serotonina y citoquina sobre todo. Entonces, en condiciones de no depresión, pues nosotros vamos a tener cierta composición de bacterias y entonces nuestro estado de ánimo va a estar bien. Pero, por ejemplo, si no tenemos una dieta saludable, tenemos estrés, tenemos tristeza, tenemos eventos estresantes, pues entonces se va a desbalancear pues a nivel neuroquímico, o sea, a nivel de las sustancias que fabricamos y pues también a nivel del intestino y entonces nuestra microbiota o nuestras bacterias se van a ver alteradas y pareciera ser que hay una retroalimentación muy fina entre el intestino y el cerebro y entonces eso va a hacer pues que la persona se sienta más deprimida. Y pues otro de los mecanismos que les quiero platicar pues es el cortisol. El cortisol y algo que se llama el eje HPA, que ya se los había mencionado con los cannabinoides. El eje HPA significa eje hipotalámico pituitario adrenal y este eje, la molécula que tiene es una hormona que se llama cortisol, que el cortisol a lo mejor lo ubican, es una hormona que está catalogada como la hormona del estrés. Entonces cada vez que tenemos estrés se libera cortisol. En el caso del estrés hay dos, el estrés que se llama agudo, que es saludable, que te mantiene alerta por un periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, cuando ustedes llegan con sus alumnos y les dicen examen sorpresa, híjole, inmediatamente se hace una liberación masiva de cortisol y el que traía sueño se le quitó, al que le andaba del baño ya no le anda, al que tenía hambre se le quitó el hambre y eso tiene que ser eso es debido al cortisol. Pero hace el examen y pues ya dice, pues ni modo, voy a reprobar y se resigna. Entonces inmediatamente baja el cortisol y él va a hacer su vida como siempre, ¿no? Pero hay otro estrés que se llama crónico, que no es saludable, ya que cambia el balance de varias sustancias, incluyendo las moléculas que les platiqué, como la serotonina, la noradrenalina y los cannabinoides. Ese estrés crónico es cuando todo el tiempo estamos sintiendo pues esa preocupación, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ahorita ha pasado con la pandemia? O sea, la pandemia ha hecho que haya estrés crónico, aumentos de cortisol, y por eso mucha gente ha desarrollado depresión y mucha gente ha desarrollado ansiedad. Entonces, si lo vemos aquí en un esquema, pues este es el eje HPA, que lo más importante, la idea que yo quiero que se lleven es que este eje lo que libera es cortisol. En el caso del estrés crónico, que es el malo para lo que es el cerebro, entonces hay una liberación masiva de cortisol, y entonces ese cortisol va a mandar señales donde va a alterar la neuroquímica del cerebro, y entonces pues va a desencadenar en que las personas pues se sientan tristes y caigan en depresiones clínicas. Entonces, resumiendo todo lo que acabamos de ver, aquí se los traigo. Entonces va a haber estímulos aversivos, estrés, traumas, preocupaciones, etcétera, que entonces va a hacer que la persona caiga en depresión unipolar, depresión clínica. Esto va a ser esos estímulos aversivos o esos estímulos estresantes, pues va a haber, como acabamos de ver, un aumento en el eje HPA y por lo tanto un aumento en la liberación de cortisol. Ese cortisol, bueno, aparte de que va a modificar la neuroquímica, también va a aumentar la citoquinina, ¿se acuerdan? De las interleucinas, y va a dar señales proinflamatorias. Eso también va a dar que entonces dé un aumento de la excitotoxicidad, es decir, de ese glutamato que es dañino porque va a dar estrés oxidativo, y entonces va a dar que las neuronas se dañen, o sea, daño en la función sináptica. ¿Y esto en qué va a desencadenar? En que vamos a tener daños en la corteza prefrontal, es decir, que se va a volver delgadita porque las neuronas están muriendo, igual que disminución de células y volumen del hipocampo, porque hay señales de que hay que hacer algo porque piensa que hay un estrés muy masivo y entonces comienzan a morirse las neuronas. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer el paciente? Pues aquí vamos a ver el tratamiento. Realmente el tratamiento contra depresión ya tiene mucho tiempo en el mercado y pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En el año 75, que fueron los primeros antidepresivos que salieron al mercado, era reducir los síntomas, era el objetivo. En el año 85 pues es que redujera los síntomas, pero que también los pacientes respondieran favorablemente. En el 2010, que estos medicamentos que redujeran los síntomas, pero que también hicieran que el paciente fuera funcional, o sea, que se pudiera integrar a su vida normal. Y los más nuevos, que son los del 2013, pues se está buscando que estos medicamentos realmente mejoren o que tengan las mejores condiciones de calidad de vida, sobre todo porque todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. Al principio de esta plática les dije lo ideal es la terapia combinada. Entonces, la depresión mayor, honestamente, es muy difícil que la persona por sus propios recursos salga adelante. Entonces, es muy recomendable, bueno, no es muy recomendable, la solución es que tome la farmacología, ¿sí? Entonces, recomiendo el tratamiento farmacológico y si tiene en riesgo su vida, definitivamente es su única opción. Además de tratamiento farmacológico, pues sí, la terapia psicológica le puede favorecer bastante. Pero primero es su tratamiento farmacológico y luego es la terapia psicológica. En general, la depresión tiene muy buen pronóstico, y lo único que es que el tratamiento por lo regular también a veces es por periodos muy largos, pero no es para toda la vida como en otro tipo de enfermedades. Entonces, el tratamiento farmacológico, como les dije, hay una gran diversidad de medicamentos, pero todos van enfocados a aumentar los niveles pues de las dos moléculas que están disminuidas. En este caso pues aumentar los niveles de serotonina y aumentar los niveles de noradrenalina. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos, pues unos se llaman antidepresivos tricíclicos. Aquí están muchos nombres de medicamentos tricíclicos. Todos tardan mucho en dar la mejoría terapéutica y muchos de ellos pues tienen efectos secundarios. Como ejemplo, puede tener efectos a nivel cardíaco este medicamento. Otros pues son los inhibidores justamente del transportador de serotonina que tanto les estaba hablando. Aquí están algunos ejemplos de medicamentos, nombres de medicamentos. ¿Y cuál es uno de los efectos más graves de esta?
que genera dependencia, que quiere decir que el paciente después siente que los necesita y entonces pues puede volverse un problema de adicción. Otro pues son los inhibidores selectivos pues combinados, que es el de serotonina y noradrenalina. Aquí están algunos ejemplos. Y por ejemplo, este en particular puede tener toxicidad cuando se toma con ciertos alimentos, como ejemplo con chocolate, con café, con queso, con vino y con yogur. Entonces realmente sí hay que tener cuidado con los antidepresivos, pero sí hay que tomarlos. Otros son estos inhibidores de la MAO, que se llaman así. Tarda mucho en dar respuesta, todos tardan mucho, pero bueno, este en particular tarda de 2 a 3 semanas y pues obviamente tiene problemas de interacciones con otras moléculas o con otras sustancias como es el alcohol, como son los antihipertensivos. Y el último que les traigo, que es el de los más nuevos, vamos a decir son los del 2013, es este. Aquí están algunos nombres y pues todos van a tener efectos secundarios, ¿sí? Todos. ¿Por qué es importante tomar los antidepresivos? Uno, porque se ha visto que disminuyen los niveles de citoquininas proinflamatorias, es decir, van a disminuir la inflamación del cerebro. Otro, porque bloquean la acción de la microglía. ¿Se acuerdan que lo vimos en la cuestión tóxica? Entonces, si esta se bloquea, entonces ya va a haber menos toxicidad y por lo tanto va a haber más supervivencia de las células. Otro pues es que disminuyen la inflamación intestinal, ¿se acuerdan con el eje intestino-cerebro? Entonces aparte de que te va a quitar la depresión, te va a disminuir la sintomatología a lo mejor de la colitis o la gastritis que estabas teniendo asociada. Y por último, pues aumentan los niveles de citoquininas antiinflamatorias, o sea que aparte de que disminuye estas, te ayuda a segregar sustancias que te van a ayudar a recuperar, pues en este caso las neuronas. Entonces aquí se los traigo en un esquema bien sencillo. Esta es una neurona, si se fijan, estas son sus sinapsis y esta es una persona que no tiene depresión. Cuando tiene depresión, pues si se acuerdan, como hay un aumento de muchísimas cosas y desbalances, pues entonces la plasticidad se vuelve diferente, hay una disminución pues de la sinapsis, ¿no? Y pues eso hace que sea la sintomatología. Y pues en el caso del tratamiento con los antidepresivos, pues pareciera ser que restauran pues estos niveles, o sea, otra vez las neuronas comienzan a crecer, se ponen bien bonitas, digo las que sobrevivieron, porque definitivamente las que se murieron pues ya no va a poder, ya no hay nada. Algo muy importante, la mejoría terapéutica no es inmediata, eso lo tienen que tener muy claro. Realmente para que vean mejoría terapéutica tienen que tomar por lo menos 3 meses el antidepresivo. Se tiene que encontrar la combinación ideal entre el medicamento y las características biológicas, es decir, con las características personales. No, por eso hay tantos, porque el psiquiatra pues tiene que ver cuál es el mejor para ti. Y no se pueden dejar de manera repentina. Eso sí es bien importante porque la posibilidad de que tenga una recaída muy grave es bastante probable. Hay muchos pacientes que no responden al tratamiento, de hecho el 30% de los pacientes con depresión se consideran algo que se llama fármaco resistente, es decir, que ningún medicamento los vas a sentir mejor. Pues hay alternativas terapéuticas. Uno, pues es algo que se llama estimulación profunda, que ahorita les voy a decir. Otro, pues es la estimulación magnética intracraneal, es decir, le pasan magnetos para como restaurar la liberación de los neurotransmisores. Y pues otras son los electrochoques, que en algunos pacientes funcionan. La que más funciona pues es la estimulación profunda, que en este caso se van a poner unos electrodos muy chiquititos en unas áreas del cerebro y pues estos, o sea, aquí se les va a estar dando shocks aquí al cerebro y eso se ha visto que las personas se recuperan bastante bien, pero bueno, para esto pues solamente hay para ciertos grupos. Ahora, ¿cómo podemos? Bueno, si es un familiar, amigo, alumno, mi sugerencia es escuchar, escuchar y escuchar, o sea, a lo mejor han tenido una persona que todos los días le cuenta lo mismo y ya están aburridos de escuchar siempre el mismo diálogo. Bueno, mi sugerencia es sigan escuchando porque a final de cuentas eso para él es muy importante. Entonces escuchar, escuchar, escuchar. Una persona con depresión, eso también es muy importante, no entiende los consejos. Entonces mucha gente, los amigos se enojan porque dicen, no, es que yo le digo que sí puede y no me hace caso. Es que la verdad, o sea, no puede. O sea, su neuroquímica, sus cambios que está sufriendo en el cerebro no le permiten hacerlo. Preguntar sobre todo si tiene alguna tendencia a suicida, eso sí es súper importante. Convencerlo de pedir ayuda y si realmente ustedes creen que hay una tendencia a suicida muy alta, pues definitivamente notificarlo a la familia. ¿Eres tú? Bueno,
Aquí es que tú te vayas checando, ¿no? Si están aumentando los síntomas y el tiempo. Si es así, no te dé pena pedir ayuda, pues para eso estamos los profesionales de la salud. Ten paciencia, de verdad la mejoría no es inmediata, pero yo te puedo asegurar que ya sea tu familiar o ya seas tú, definitivamente con el uso de los antidepresivos sí vas a mejorar. Si te recetan medicamentos, definitivamente tómalos y no dejes de hacerlo aunque te sientas bien, solamente hasta que te diga tu psiquiatra que ya los puedes dejar, y aparte él te va a indicar cómo los tienes que ir retirando. En ese momento déjalos. Recuerda que los medicamentos son solo una ayuda, no una solución al problema. Definitivamente, una vez que tengas esa capacidad o que tu estado de ánimo esté más estable, ve con un terapeuta y busca estrategias o ve qué es lo que pasó, qué fue lo que sentiste y pues trata de solucionarlo. Entonces ya traigo 3 conclusiones muy chiquitas. La depresión es un desorden que tiene múltiples componentes, como lo acabamos de ver. Vimos que sí causa un daño muy importante en el cerebro, definitivamente hay muerte neuronal, hay inflamación, hay cambios a nivel de las neuronas, de cómo se están comunicando. Y como vimos, pues definitivamente existen muchos tratamientos, todos son efectivos hasta cierto punto, pero pues lo más importante es que tú busques ayuda o que ayuden a que las personas busquen ayuda. El alivio de la depresión solo está en ti y solo en ti. Nadie más puede hacerlo, pero ten la confianza de que los profesionales de la salud van a ver por ti y van a hacer lo mejor que pueden hacer. Y todos los medicamentos van a tener un punto que es malo, o sea, te vas a sentir mal por un momento físicamente, pero recuerda que después de eso, la verdad es que vas a ver cómo va a aumentar vas a ver ese incremento en tu estado de ánimo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han escuchado esta plática y de verdad espero que les sea de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto.